Hola, hola, ¿cómo están? Son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite un domingo más compartir la palabra, o bien el día y la hora en la que tú entres en este Face Live y también en YouTube. Recuerden nuestros canales en Facebook y en YouTube, Ciudad Bendición CR. Y siempre estamos compartiendo con un grupo hermoso de la iglesia online Ciudad Bendición, todos los domingos a las 11 de la mañana y los martes. Ahora estamos en vivo y en directo los martes, eso sí, directo a las 8 de la noche, como lo hicimos el martes pasado. Desde ya los invito a que estén ya conectaditos antitos de las 8 de la noche, hora Centroamérica, el martes. Allá en el este de los Estados Unidos es una hora, 9 de la noche, y Miami, Florida, todo lo que es esta parte de Estados Unidos es a las 10 de la noche, igual Puerto Rico, y en Perú una hora más, 9 de la noche. Muy bien, y los esperamos a todos el próximo martes en vivo y en directo a las 8 de la noche. Los domingos, pues acá a las 11 de la mañana, y damos gracias a Dios por todos los que se conectan con nosotros y que son gente fiel y que aman la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles un poquito en realidad, porque es un tema muy amplio, acerca del sacerdocio del creyente en Cristo. Cuando nuestra vida es colocada, puesta en Cristo, cuando acontece en cada una de nuestras vidas, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice que es una nueva creación. Las cosas viejas, literalmente traducido, dice las cosas viejas van pasando y todas van siendo hechas nuevas. Siempre nos muestra que es un proceso, y lo confirma palabras de Pablo cuando dice que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y otro texto allá que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día en que Él venga. Así que lo primero que ocurre es que ponemos nuestra vida en Cristo. Entonces somos una nueva creación, se nos da una nueva naturaleza que estará ahí dentro de en nuestro espíritu, y a partir de ese momento pues también recibimos al Espíritu Santo, que es el que logra que usted y yo nacemos de nuevo y comenzamos a experimentar ese proceso maravilloso de salvación. Somos transformados, regenerados, redimidos, santificados, perdonados, liberados y aún glorificados, porque el Padre ya nos ve glorificados a través del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, todo comienza cuando nuestra vida está en Cristo. Y es ahí que ahora, como creyentes en Cristo, somos declarados en la palabra reyes y sacerdotes para la gloria de Dios el Padre. Y es por eso que vamos a hablar un poco acerca de el sacerdocio del creyente en Cristo. Si tu vida está en Cristo, no importa qué iglesia estás, la vida tiene que estar en Cristo. La iglesia no es la que salva, ni la doctrina, sino estar en Cristo. Por supuesto que estando en Cristo es muy importante estar establecido en una iglesia local de la doctrina de Cristo, las doctrinas de la gracia, todo ese conocimiento de la palabra de Dios, donde tienes pastores que te dan ese pastoreo, ese conocimiento, esa impartición. Y eso es muy importante, ser parte de una iglesia local y caminar y vivir bajo autoridad. Reconocer autoridad delegada y honrar esa autoridad delegada, ese pastor o pastora principal que Dios te ha dado. Eso es importantísimo. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice en primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, del verso 5 al 9, dice de la siguiente manera: mas vosotros sois, primero dice, linaje escogido. Somos linaje escogido. O sea que hay toda una predestinación de parte del Señor, donde Él nos elige, nos escoge aún antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios 1:4, escogidos en Él, o sea, en Cristo, dice, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha.
Así que somos linaje escogido. Él es quien nos escogió. Y nosotros aquí en esta vida terrenal, ahora que habitamos dentro de este cuerpo, entendiendo que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, nos tocó a cada uno de nosotros en diferentes tiempos tener ese encuentro personal con Jesucristo. Y no es que nosotros encontramos a Cristo, Él nos encontró en el camino de la vida, porque antes de la fundación del mundo nos escogió en Él. Y qué hermoso es esto. Luego dice que somos real sacerdocio. Cuando habla de un real sacerdocio, habla entonces que hay un sacerdocio que no es real, un sacerdocio que puede ser religioso, incluso hasta satánico, un sacerdocio que no va de acuerdo al sacerdocio establecido por el Creador, por Dios y por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote para siempre, porque su sacerdocio es en el orden de Melquisedec, que nos habla de eternidad. Es entonces que estamos, al estar en Cristo, en un sacerdocio real, verdadero y eterno. Ahora, un sacerdote, vamos a ver cuáles son sus características, por qué es instituido, establecido sacerdote, qué es lo que un sacerdote, al menos en el Antiguo Testamento, hacía y qué es lo que hace hoy día en el Nuevo Pacto. Además somos nación santa, somos una nación entre todas las naciones. Las naciones son naciones paganas, no conocen a Dios, y mucho más en este siglo XXI, gobiernos o gobernantes que son impíos, que son paganos, que son de un pensamiento liberal, que no van de acuerdo a los principios de la Biblia, la palabra de Dios. En fin, las naciones son paganas. Sin embargo, la iglesia es declarada una nación santa, una nación entre todas las naciones. Y como toda nación tiene reglas, tiene leyes, así también la nación santa, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Y un reino tiene un rey, tiene un territorio, tiene personas que conforman ese territorio del reino y además tiene leyes. Por eso es que creemos firmemente que estamos bajo la gracia y que honramos la ley de Dios, que es la ley de los 10 mandamientos. Siempre la gente se conflicta con el 4º mandamiento y no comprenden que en el nuevo pacto Cristo es nuestro reposo y que si usted puede dedicar el 7º día de la semana, que comienza el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer, en tu vida personal y familiar, en relación con Dios, gozar de la presencia de Dios, reconocer a Dios, hacer un alto en el camino en ese 7º día, tener amistad, relación con tus amigos, compartir con tu familia, porque el plan de Dios es que descansemos, es el día de reposo, o sea que reposemos. Sin embargo, nuestro sábado es Cristo, porque tenemos un reposo interior permanente, o sea el creyente en el nuevo pacto vive en un 7º día continuo, que podemos hacer un alto en el camino a nivel de familia, a nivel personal, honrar a Dios en el 7º día. Nos reunimos domingo y así lo hacía la iglesia primitiva. Corintios habla muy claro que se reunían el primer día de la semana, que es el domingo, y daban sus ofrendas y diezmaban y honraban al Señor y honraban a los apóstoles que estaban de tiempo completo. Pablo al principio vendía tiendas, dice, pero sin embargo hubo iglesias que comenzaron a sostenerle, como la iglesia de Tesalónica o como la iglesia de los filipenses, y así vemos todo un panorama hermosísimo en la historia de la iglesia del primer siglo. Ahora bien, no solo somos una nación santa, una nación entre naciones, sino que también somos pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo de Dios, pero adquirido por Dios. Nosotros no fuimos los que decidimos o que estábamos buscando y al fin encontramos a Dios. Él fue quien nos adquirió. ¿Y cómo nos adquirió? A través de su santo Hijo Jesucristo que Él envió. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, nuestro Padre Celestial amó de tal manera al mundo, que envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Así que Dios nos adquirió enviando a su Hijo y su Hijo muriendo en la cruz para así entonces ser adquiridos por Dios. Ahora somos propiedad de Dios. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el punto más importante de por qué soy hoy real sacerdocio, porque soy un sacerdote en Cristo Jesús y además un pueblo adquirido, un linaje escogido, porque soy nación santa, pues para que anuncie las virtudes de aquel. Esa palabra, aquel, está en mayúscula. Las virtudes de Cristo Jesús. Las virtudes de aquel que ocupó un cuerpo, que se encarnó en un tabernáculo llamado Jesús y que murió en la cruz y que resucitó como todopoderoso, Jesucristo como Señor y Dios, como dice Pablo en Tito 2:13, que aguardamos, dice, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que hay que anunciar las virtudes, tanto de aquel que murió como del que resucitó, que por supuesto es el mismo, solo que con un cuerpo glorioso y ya no con un cuerpo de carne y sangre en debilidad, de carne judía, como dice Romanos 8, verso 3 y 4, que dice que él tenía un cuerpo de carne en debilidad, en semejanza de pecado. Sin embargo, Cristo Jesús nunca pecó, venció toda tentación del mundo, del diablo y de la carne. Él se mantuvo en santidad hasta el día en que murió en la cruz, y cuando resucita con un cuerpo glorioso. Jesucristo, como dice Apocalipsis 1:8, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Pues anunciemos las virtudes de Jesucristo y de lo que Cristo vino a enseñarnos, porque no solo es enseñar y predicar a Cristo, sino lo que Cristo enseñó, el reino de Dios. Ese reino de Dios, el cual lo debemos comenzar a vivir hoy a través de los principios, conocer los principios del reino, tanto que están ahí revelados en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recuerde que en el Antiguo el Nuevo está escondido y que en el Nuevo Testamento el Antiguo está revelado. Y ahí hay principios. Por eso es que Génesis no solo es principio hablando de la creación, sino que Génesis es el principio de los principios. En Génesis está el principio de la fe, de la obediencia, de la fidelidad, de la lealtad, el principio del dar, el principio del noviazgo, de la familia, el matrimonio. Ahí están todos los principios en el libro de Génesis. Es el principio de los principios, y así a través de todas las sagradas escrituras. Tenemos que vivir el reino, ser personas que viven de acuerdo a la cultura del reino en el noviazgo, cultura del reino en el matrimonio, como padres hacia nuestros hijos hacia los padres, cultura del reino como ciudadanos de una nación, porque somos ciudadanos del reino de Dios, y ser ejemplo y ser testimonio de fidelidad, de lealtad, de puntualidad, de trabajo, de entrega en nuestras empresas, negocios donde trabajemos, ser personas de testimonio, porque vivimos de acuerdo a los principios del reino de Dios. Pero anunciamos que ese reino viene, porque Cristo está a las puertas. Él viene en breve y viene a establecer su reino, su gobierno, de tal manera que reinaremos con Él 1000 años y luego eternamente y para siempre. Ahora, hablando un poco de los sacerdotes del Antiguo Testamento, recuerde que ellos fueron elegidos por Dios y no por autoelección. Ellos no se eligieron a sí mismos. Dios eligió de las 12 tribus la tribu de Leví. Y las tribus eran conformadas por familias. Entonces la tribu de Leví tenía muchas familias y escogió a la familia de Aarón. Aarón era el jefe de esa familia y lo eligió para el sacerdocio. Aarón llegó a ser el sumo sacerdote porque existía un tabernáculo en el cual una vez al año, en ese tabernáculo, en la parte del lugar santísimo, estaba el arca del pacto, y allí se llevaba un cordero, el sacrificio, la sangre de un cordero, que era puesta una vez al año en el día de expiación sobre la tapa del propiciatorio. Y sus hijos, los sacerdotes, ministraban en
en el lugar santo de los sacrificios que las familias traían a los atrios, que desde ahí comenzaba el altar del sacrificio o altar de holocausto, la fuente de agua en el atrio. Luego en el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos con 7 lámparas, el altar del incienso, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Entonces los sacerdotes allí oficiaban, ellos servían a Dios con sus vidas por medio de la ofrenda de sacrificios. Llevaban corderos, machos cabríos, toros, pero el corderito de 1 año sin defecto, una vez al año en el lugar santísimo. Entonces Dios escoge la tribu de Leví para que se ocupe de todos los asuntos del tabernáculo, más tarde todos los asuntos del templo, como fue en los días del templo Salomón y como eran los días del templo llamado el templo de Herodes, que era el templo de los judíos, que Herodes había colaborado con ofrendas durante mucho tiempo, porque él se congraciaba, porque era judío, pero vendido al imperio romano. Era el gobernador allá en Jerusalén. Entonces vemos que ahí estaba el sacerdocio que Dios escogió y las 11 tribus lo sostenían. De ahí casualmente la iglesia hoy sostiene la iglesia y a sus pastores de tiempo completo a través de diezmos, ofrendas y primicias. Mucha gente dice, en el Nuevo Testamento no habla de los diezmos, sin embargo Cristo confirmó el diezmo en Mateo 23:23, porque los religiosos, cuando se pierde la revelación, se vuelve religioso. Y ellos siguieron diezmando como una disciplina. El judío tiene una disciplina hasta hoy, que el mismo país, la nación de Israel y como gobierno, ellos toman el 10% de todo su superávit y lo dan a naciones pobres. Ellos son diezmadores. Cada judío, los que viven en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, ellos llevan sus diezmos a la sinagoga y de allá los envían a su país. Ellos están ya en esa disciplina. Sin embargo, dejaron la justicia, la misericordia. Y el Señor los exhorta en Mateo 23:23. Ustedes tienen que hacer justicia y misericordia. Hagan justicia y misericordia sin dejar de hacer lo otro. O sea, sigan diezmando. Jesús ratificó el diezmo. Por eso nosotros debemos dar el diezmo y dar ofrenda. Y primicia significa el primer diezmo, o sea que usted trae primicias en el primer mes del año y honra a Dios, porque el que diezma y ofrenda y lo hace con liberalidad reconoce que Dios es su proveedor, que depende del Señor y que si hoy tiene trabajo es por bendición de Dios. Y qué hermoso es honrar al Señor, caminar en fe y obediencia, no en obligación ni imposición, ni porque si no diezma se va al infierno, no entra al cielo, sino es un asunto de fe y obediencia y amor. La gente que diezma en su iglesia local aman a Dios, aman la casa, la iglesia y aman a sus pastores porque están de lleno en la obra del Señor y hay que sustentar no solo al pastor, sino todos los compromisos que una iglesia tiene. Y eso es lo que Dios estableció en su palabra, porque somos hijos de Abraham, dice en Gálatas, hijos de Abraham sois, significa que así como Abraham en gracia, porque creyó y le fue contado por justicia, ni siquiera estaba Moisés ni la ley, fue 450 años antes de Moisés, Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía a Melquisedec. Y Melquisedec es el sacerdocio eterno en el que hoy está Cristo. Cristo no está en el Levítico, Cristo está según el orden de Melquisedec. O sea, la iglesia vive de acuerdo al orden del sacerdocio eterno de Melquisedec en Cristo Jesús. Por eso diezmamos y ofrendamos como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, como lo hicieron las 12 tribus y como lo hizo Israel en los días de la ley. El diezmo no fue establecido en la ley, fue introducido a la ley porque ya venía desde los días de Abraham en gracia. Y qué hermoso. ¿De dónde tomó Abraham esto? ¿Existía un mandamiento en Génesis que hablara de esto? No, fue revelación. Y lo que Dios revela una vez, no lo revela 2 veces. Por eso es que en el Nuevo Testamento hay pocos textos que hablan del diezmo. Y no porque la iglesia no diezmara, sino que era un principio que ya había sido establecido. En el Nuevo Testamento te dice cómo alabar a Dios.
te habla de panderos y címbalos y de guitarras, de cuerdas o de instrumentos de viento, percusión. No hay ningún texto que te hable de cómo alabar a Dios. Pero dice que alabemos a Dios con salmos. Entonces hay que ir a los salmos, y los salmos nos dicen cómo alabarlo. Dice que alabemos al Señor todo lo que respira, con palmadas de aplauso, con gritos de júbilo, danzando en corro, con instrumentos de viento, percusión, cuerdas. Ahí está cómo alabar a Dios. No, los salmos es del Antiguo Testamento, entonces los instrumentos no. Es que lo que Dios revela una vez, no lo revela dos veces. Ya quedó establecido, y dice que en este último tiempo Él iba a restaurar el tabernáculo caído de David, donde casualmente en esa tienda donde estaba el arca del pacto, se alababa y se adoraba a Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, con toda clase de instrumentos, danzas y gritos de júbilo. Así que qué hermoso el poder tener la revelación de la palabra del Señor y ser esos sacerdotes que ministramos al Señor, como los sacerdotes del antiguo pacto, que por supuesto ahora nuestro sacerdocio es totalmente en la línea de la eternidad, según el sacerdocio, según el orden de Melquisedec. La palabra de Dios nos enseña en Mateo 27:51 que cuando Jesucristo expiró y entregó su espíritu al Padre diciendo consumado es, el velo del templo se rasgó en dos. Pablo con tremenda revelación dice, ese velo es el velo de su carne. El velo de su carne se llamó Jesús de Nazaret, ya se rasgó. Ahí llegó su misión, consumado es. Ahora ya Jesús no tiene un cuerpo de carne en debilidad, en semejanza de pecado, una carne judía, sino que tiene un cuerpo espiritual glorioso. Por eso es que cuando en los días del ministerio terrenal Jesús caminó sobre las aguas, Jesús multiplicó los panes y los peces, pero resucitado no solo va a estar para caminar sobre las aguas, traspasó las paredes y les dijo, pasa a vosotros, a los discípulos. O sea, aparece y desaparece, se materializa y se desmaterializa, porque Él ya no es materia. Cuando digo materializa es que se hace visible, pero Él ya no tiene un cuerpo de carne judía, ya no es Jesús el Nazareno, es Jesucristo el Todopoderoso, el Glorioso, el Hijo Eterno, uno con el Padre y con el Espíritu Santo, y a Él adoramos, a Él servimos. Y dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Casualmente, hasta ahí llegó el sacerdocio levítico y se establece el nuevo pacto en la iglesia para el sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec en Cristo Jesús. La palabra dice en Hebreos capítulo 4 y verso 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Ya no es Aarón ni la descendencia de Aarón, ya no es el sacerdocio levítico, es el sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, dice el Hijo de Dios, o sea, Él es Dios. Y dice que retengamos nuestra fe, esa fe que nos fue dada, que hoy es nuestra, la fe de Cristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. La fe don es la fe que Cristo nos dio, su fe para creer en Él, y que también nos otorgó el arrepentimiento para volvernos a Dios y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Ahí experimentamos ese día salvación, y habíamos nacido de nuevo por el poder y el soplo del Espíritu Santo. Él nos hizo nacer de nuevo, nos da su luz para entender la palabra, porque así Él nos escogió aún antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Ahora hay que retener la fe de Cristo, la cual es nuestra fe. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Cristo, siendo Dios, entienda bien, María es la madre de Jesús, hombre, de Jesús humano, pero no es la madre de Cristo, porque Cristo es Dios y Dios no tiene madre. Cristo es Dios y siempre estuvo con el Padre, Él es eterno.
Juan 1:1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y la palabra es Cristo. Cristo es el verbo, la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 de Juan 1 dice, el verbo tabernaculizó, o sea, se hizo carne. Cristo, que es el verbo eterno, la palabra, tabernaculizó, se hizo carne en un cuerpo llamado Jesús. Qué importante es tener entendimiento en esto. Él vino y experimentó tentación, sufrimiento, dolor. No pecó nunca, gracias a Dios. No estaríamos aquí si Jesús hubiera pecado. Pero Él puede compadecerse de nuestras flaquezas, porque siendo el Eterno, el Hijo, Cristo, Dios mismo, que ahora está encarnado en un cuerpo llamado Jesús, Él padeció. Por eso Él puede ahora compadecerse de nosotros también. O sea, nuestro sumo sacerdote entiende qué es vivir dentro de este cuerpo. Y nuestro cuerpo, si es pecaminoso, aquí habita esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que está viciado, según Efesios 4:22, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que está viciado, donde están los deseos engañosos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Romanos 8 dice que hay que darle muerte a las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo. Rendir este cuerpo. Usted no trate de cambiar su vieja naturaleza, ella nunca va a cambiar. Ya tú tienes una nueva naturaleza en Cristo y tienes al Espíritu Santo, tienes la oración, tienes la sangre de Jesús, tienes la palabra del Señor y tienes una iglesia donde hay un pastor y todo un equipo pastoral que te enseña y que te ministra. Es ahí donde debes mantenerte para entonces tu carne no sea la que gobierne, sino tu espíritu bajo el poder del Espíritu Santo en una vida del Espíritu en integridad, obediencia y santidad. Ahora entonces Él comprende, Él se compadece de nuestras flaquezas. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero ¿qué debemos hacer como sacerdotes? Acercarnos con confianza al trono de la gracia. No solo por mis necesidades, por mis asuntos, sino para interceder, porque el sacerdote es el que está delante de Dios por alguien, por una familia, por una ciudad, por una nación, por el mundo entero. El sacerdote es el que intercede, el sacerdote es el que ora, el sacerdote es el que lleva vidas a la presencia del Padre y clama por ellos en el nombre poderoso de Jesucristo, porque sabe que la oración de fe mueve montañas, que el Señor escucha y a través de la oración intercesora estamos ejerciendo nuestro sacerdocio. Cuando también ministramos al enfermo, sea que pongamos manos o desatemos la palabra o unjamos con aceite, ahí estamos ejerciendo la autoridad sacerdotal. Cuando visitamos un enfermo, cuando llevamos el mensaje de salvación a una casa, a una familia, debemos ejercer nuestro sacerdocio en Cristo. Así que el sacerdote es el que sirve a Dios. Aquel servía con ofrendas de sacrificios. Ahora ya el cordero fue sacrificado. Y hoy Cristo, en nuestra Pascua, en nuestra fiesta de Pentecostés, en nuestra fiesta de tabernáculos, es nuestro sábado, es nuestro reposo. Todo lo que era figura y sombra, ahora ya tenemos la realidad que es Cristo Jesús y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tú puedes comenzar a ejercer el sacerdocio de Cristo aquí en la tierra, ser un sacerdote en Cristo y ministrar vidas, rescatar vidas, sanar vidas, restaurar vidas, familias. Pero hoy es necesario que entregues tu vida a Cristo, te arrepientas de tus pecados y entiendas que hay un plan maravilloso que Dios diseñó aún antes de crear el universo. Fue diseñado para ti. Recibe a Cristo. No luches tú solo. No creas que vas a cambiar y dejar esto y lo otro para entonces buscar a Cristo. Ahora es cuando debes entregarte y dir: Señor Jesús, me entrego a ti. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Límpiame de toda maldad. Diga: yo me entrego a Jesucristo y lo recibo como mi Salvador personal. Mi vida pertenece a Jesucristo. En su sangre soy limpio y perdonado. Gracias. Creo que Cristo es el Hijo de Dios, que murió y que el tercer día resucitó y que viene en breve. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por el perdón de mis pecados. Ahora, Espíritu Santo, sana al enfermo, liberta al cautivo, opera milagros creativos
vivos, milagros extraordinarios en los hospitales. Extiende tu mano a los intubados, extiende tu mano a los cancerosos, extiende tu mano al que está en parálisis. Señor, glorifícate, sopla Espíritu Santo, sana y liberta, ten misericordia y fortalece a las familias que han perdido seres queridos. Venga consuelo y fortaleza. Espíritu Santo, muévete en cada hogar, en cada casa, en cada hospital, en cada cárcel. Alcanza a los que están allí presos para que tengan un encuentro con Jesús. Y los que ahora han creído y están ahí, no tienen libertad, o sea, están presos. Señor, Dios, fortalécelos, llénalos del Espíritu Santo para que ellos, Señor, cuando salgan a una verdadera nueva vida en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Bendecimos Costa Rica, Centroamérica, Nicaragua en su proceso electoral, la liberación de Cuba. Clamamos por Cuba, libera a Cuba y que la democratización llegue de nuevo a Cuba. Padre, tu mano sobre Venezuela, en Colombia haya paz, reconciliación, tu gracia y misericordia sobre Brasil. Señor eterno, gracias, que tu palabra corra, que tu palabra, Señor, avance en todos esos lugares de naciones árabes y comunistas y budistas, hinduistas. Fortalece a los misioneros, que ganen familias para Cristo. Dales estrategias divinas y hazlos invisibles ante los ojos del enemigo. Bendecimos la obra misionera, bendecimos tu iglesia, a cada pastor y pastora de cada iglesia local. Derrama tu Espíritu Santo y trae un avivamiento poderoso en tu iglesia. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Son todos muy bendecidos y hasta la próxima.